Hola, ¿cómo estás, criatura verbal? Yo soy Eric y hoy me dio la gana hablarte de ciencia. Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio de Sci-Fi. Si me estás viendo en YouTube, una disculpa de nuevo por el reflejo de la computadora en mis lentes. Si me estás escuchando en alguna plataforma que sea de contenido únicamente auditivo, pues una disculpa por mi horrible voz. No la puedo cambiar. Tampoco lo de los lentes. Entonces una disculpa a todo el mundo. El día de hoy quiero contarles una historia. Quiero contarte una historia sobre algo que me pasaba cuando era niño. De hecho me sigue pasando, porque uno nunca deja esas cosas, no nada más convive con ellas. Y es el hecho de que cuando yo era niño, y hasta el momento, eh, estaba obsesionado con Spider-Man. Eh, Constantemente veía cosas sobre Spider-Man, películas, series, cómics, tenía juguetes y demás. Todavía lo tengo, solo que ahora lo oculto mejor. Y específicamente me gustaba mucho todo lo que implicaba. Me gustaba que implicaba todo lo que tenía que ver con ser un verdadero superhéroe, todo lo que tenía que ver con eh, ser valiente, ser un nerd que se enfrenta a la vida y todas estas cosas. Pero había algo en particular y tenía que ver con sus poderes. Específicamente con uno en particular, que es lo que quizá en alguna vez hayan escuchado, en películas, en caricaturas, con sus amigos nerds que les cuentan cosas de Spider-Man. Y es el hecho de que además de la fuerza, además de la velocidad, además de pegarse en las paredes, Spider-Man tenía o tiene un poder que es el sentido arácnido. ¿Qué es el sentido arácnido? Es la capacidad de anticiparse a peligros. Cuando Spider-Man siente que algo malo va a pasar, siente una especie de cosquilleo y entonces esquiva un golpe o una explosión o lo que sea. ¿Por qué te cuento esto? Porque toda mi vida, toda mi infancia y adolescencia, yo siempre soñaba con tener el sentido arácnido y soñaba que podía anticiparme a cosas y podía evitar cosas y podía defenderme de peligros y demás. Y por ahí hace unos 10 15 años más o menos, me di cuenta que un señor, hace más años, hace 100 años más o menos, descubrió que sí existe el sentido arácnido. ¿Qué significa esto? Que sí tenemos ese superpoder que en algún punto yo vi que tenía Peter Parker y que permite anticiparnos a peligros, que permite no morirnos y que permite lidiar con situaciones difíciles. Seguramente estás pensando de dónde estás sacando esto. Creo que sí eres muy fanático de Spider-Man y no creo que tengamos esa clase de superpoder. Va, pues justamente esa es la historia que quiero contarte hoy. Por ahí de 1920, por ahí, acaba de terminar, bueno, iba a terminar apenas la revolución aquí en México. Por ahí un señor llamado Ivan Pavlov estaba haciendo algunos experimentos en su laboratorio con perritos. Ivan Pavlov era fisiólogo y le interesaba mucho la actividad gastrointestinal de los perros, es decir, todo lo que implica cómo digieren los alimentos, su salivación, sus jugos gástricos, cómo comían y todo ese tipo de cosas. Ivan Pavlov usualmente hacía sus experimentos a la misma hora y evaluaba cómo respondían sus perros ante la presentación de alimento. Específicamente les metía una cánula en la garganta o en la tráquea más bien y revisaba qué tan fuerte era el goteo de saliva que tenían, en qué consistía el pH y todas estas cosas. La parte interesante está en que un día Pavlov se dio cuenta de que sus perritos comenzaban a salivar antes de que él llegara.
y se dio cuenta de que sus propios pasos parecía que ocasionaban la salivación de los perros. Se dio cuenta que había cierto tipo de cosas en el ambiente que hacía que los perros pudieran anticiparse a la presentación de alimento y respondieran de esta forma. Después probó otras cosas, específicamente un metrónomo, y lo que intentó fue presentar el metrónomo, darles de comida, y se daba cuenta que después la mera presentación del metrónomo hacía que sus perritos comenzaran a salivar. Sé que quizá ya sabes hacia dónde voy, y sé que quizá sabes que estoy hablando del condicionamiento pavloviano, es decir, de Pavlov. Si no sabes qué es esto, no te preocupes, quédate aquí, te lo voy a explicar. Y si ya sabes qué es esto, te puedo prometer algo. No es lo que crees que es. ¿Qué significa esto? Pavlov encontró que en estas situaciones que él estaba estudiando había usualmente 4 componentes. Un estímulo que hacía que los perritos tuvieran una respuesta sin la necesidad de ningún tipo de entrenamiento. A esto le llamó estímulo incondicionado. Un estímulo que hacía que los perritos tuvieran una respuesta después de haber sido presentado en conjunto o antes del primer estímulo. A esto le llamó estímulo condicionado. Y 2 tipos de respuesta en sus perritos. Respuestas que tenían ante el primer estímulo, a esto le llamó respuesta incondicionada, y respuestas que tenían ante el segundo estímulo, a esto le llamó respuesta condicionada. Y en este caso comenzó a hacer distintas variaciones de un procedimiento que consistía en presentar el estímulo condicionado, por ejemplo el metrónomo, presentar el estímulo incondicionado, por ejemplo la comida, distinto número de veces, y después evaluar qué tan probable era que el metrónomo consiguiera que los perritos salivaran. Como mencioné, si ya conoces este procedimiento, probablemente ya sabes hacia dónde va el asunto, pero hay una parte que quizá no te contaron y tiene que ver con el hecho de que el condicionamiento pavloviano no implica simplemente pegar los estímulos y no implica simplemente hacer que un estímulo que no hacía que respondieras ahora haga que respondas. Si no sabes de qué va el asunto, te lo explico con un ejemplo. Imagínate que tú conoces a una persona y esa persona en un inicio no evoca nada en ti, pero eventualmente, después de mucho tiempo de convivencia, esa persona empieza a evocar cierto tipo de emociones. Por ejemplo, imagínate que conoces a un tipo llamado Joaquín. Y este tal Joaquín, la primera vez que te saluda, te dice: hola, mucho gusto, criatura verbal, yo soy Joaquín y pues vamos a estar trabajando juntos. En ese primer instante, Joaquín no evoca ningún tipo de respuestas en ti, te da un poco igual. En este caso, apenas lo podemos considerar como un estímulo neutro, es decir, aún no ocasiona nada. Después de varios días de trabajar con Joaquín, te das cuenta que Joaquín dice muy buenos chistes. Y Joaquín también sabe mucho de condicionamiento pavloviano. Y Joaquín también sabe mucho de palomas que dirigen misiles. Y sabe mucho de un montonal de cosas. Tú te das cuenta que Joaquín tiene mucho de qué hablar. También te das cuenta que Joaquín es muy gracioso. Y poco a poco te empiezas a dar cuenta que Joaquín evoca cierto tipo de respuestas emocionales en ti. Con el pasar de los días, lo que va a ocurrir es que ahora cada que veas a Joaquín, empiezas a sentir cierto tipo de emociones, cuando en un inicio no te las provocaba. En este caso, este tipo de emociones pudieran considerarse como una respuesta condicionada. ¿Qué significa esto? Una respuesta que ocurrió debido a la presentación de un estímulo, en este caso Joaquín, con otro, en este caso las experiencias que Joaquín te provoca. Y ahora, a partir de ahora te cayó una maldición y es el hecho de que estás enamorado o enamorada de Joaquín. La parte interesante de esto es que antes, específicamente la primera vez que lo viste, no te provocaba nada. Ahora cada que lo ves te pones de buen humor, sientes cosas en el estómago, y quizá también comiences a salivar un poco,
como le pasaba a los perritos de Pablo. Hasta esta parte seguramente ya te empieza a hacer un poco de sentido de lo que va el condicionamiento pavloviano. Se presenta un estímulo que evoca una respuesta, se presenta otro que originalmente no evocaba una respuesta y después de múltiples presentaciones en conjunto, el que no evocaba una respuesta ya evoca una respuesta. Pero hay un pequeño detalle que nunca te contaron y que tiene todo que ver con la historia que te conté al inicio. Verás, cuando Pavlov analizaba la saliva de sus perritos en este tipo de procedimientos, se dio cuenta de que el pH de la saliva era distinto cuando se presentaba el estímulo condicionado, en este caso el metrónomo, que cuando se presentaba el estímulo incondicionado, en este caso la comida. Es decir, era otra saliva. Y años después, muchos años después, cuando investigadores han hecho estudios con respecto al condicionamiento pavloviano, se han dado cuenta de que la respuesta que evoca el estímulo condicionado no es la respuesta que evoca el estímulo incondicionado. De hecho, en ocasiones es una respuesta diametralmente distinta. Por ejemplo, piénsalo de esta forma. Imagínate que yo tengo a una ratita en un procedimiento experimental donde le presento una luz y después le presento un choque eléctrico. ¿Cómo crees que responda la ratita ante ese choque eléctrico? Piensa cómo responderías tú si algo te causara mucho dolor. Probablemente intentarías correr, probablemente intentarías defenderte, probablemente intentarías gritar o intentar hacer que algo pase, ¿no? Para que cambie la situación. Ahora, dijimos que primero se presentó una luz y después el choque eléctrico. Cuando esto se presenta en conjunto una y otra ocasión, la luz va a evocar una respuesta, ¿no? La luz se va a volver un estímulo condicionado. ¿Cómo crees que respondería esa ratita cuando tú le presentes únicamente la luz? ¿Cómo responderías tú? Probablemente esa rata, bueno, lo que usualmente se observa es que se congela. Y si te fijas, en este caso, la presentación de la luz evoca u ocasiona que la rata se quede congelada, mientras que la presentación del choque eléctrico genera que la rata chille, que la rata corra, que la rata pelee o que la rata haga múltiples actividades, es decir, que se mueva. Congelarse es totalmente contrario a moverse, y en este caso estamos hablando de un estímulo asociado con el choque eléctrico. ¿Y cómo es que el choque eléctrico hace que me mueva y el otro estímulo hace que me detenga? Eso es porque con el pasar de los años y mientras más se estudió el condicionamiento pavloviano, se encontró que lo que ocasionaba el estímulo condicionado en nuestro procedimiento no es la misma respuesta que la del estímulo incondicionado. Es una respuesta distinta y de hecho es una respuesta anticipatoria. Por ejemplo, en un estudio de McLennan en los 80s, lo que hizo fue exponer a ratitas a un procedimiento de condicionamiento pavloviano ante la presentación de un contexto específico, digamos una caja de color azul, y después un choque eléctrico. En este caso, el choque eléctrico ocasionaba cierto tipo de estrés en el animal, cierto tipo de dolor y cierto tipo de respuesta de supervivencia, como cualquier tipo de respuesta ante un estímulo doloroso. La parte interesante es que con el pasar de las presentaciones, es decir, el choque en este contexto, el choque en este contexto, el choque en este contexto, hacía que el contexto generara una respuesta condicionada específica. Y aquí viene la parte interesante. La respuesta condicionada específica no necesariamente implicaba congelarse. En parte sí, pero también implicaba otra cosa distinta. Cuando expuso a las ratitas a este contexto específico, por ejemplo, a esta caja azul, y el piso de la caja azul era un plato que se podía calentar, lo que encontró era que las ratitas que se expusieron previamente a ese contexto y posteriormente el choque eléctrico, soportaban más el calor del plato que las ratitas que no.
que las ratitas que se exponían a ese contexto por primera vez. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la respuesta condicionada de la ratita sería tolerar el calor? ¿Y qué tiene que ver eso con un choque eléctrico? Pues porque las ratitas estaban haciendo algo en específico, que es producir analgésicos. A esto se le llama analgesia condicionada. Y en este caso, dado que en esa cajita azul se esperaba un futuro choque eléctrico, pues el cuerpo de las ratitas lo que decía era: vamos a prepararnos, porque viene algo feo. Y entonces les permitía tolerar otro evento que fuera doloroso ante ese mismo contexto. Si te estás haciendo la misma pregunta que yo me hice cuando descubrí esto, la respuesta es sí. El condicionamiento pavloviano es nuestro sentido arácnido y es lo que nos permite anticiparnos y es lo que nos permite sobrevivir ante la posibilidad de una amenaza. Ahora, si te estás preguntando, ¿solo me diste ejemplos de ratas? Pues Flor y sus colaboradores en el 2002, Flor es el apellido de la autora, no es su nombre, replicó el efecto de analgesia condicionada en humanos y lo que hizo fue exponer a diferentes grupos de personas a una tarea muy estresante que era anticipada por un sonido. Y después, eventualmente el sonido se volvió un estímulo que anticipaba la presentación de la tarea estresante. La parte interesante es que cuando se presentaba el sonido, estas personas, si se exponían ante un evento doloroso, por ejemplo, ante un pequeño choque eléctrico en sus dedos, podían tolerarlo más y de hecho reportaban sentirlo menos. Y para comprobar que efectivamente estaban produciendo algún tipo de analgésico, a uno de estos grupos se le proporcionó naloxona. ¿Qué es la naloxona? Un bloqueador de los receptores de opioides en el cuerpo. Y se dio cuenta de que al grupo al que le administró naloxona, cuando se exponía ante este sonido, no toleraba el choque eléctrico. Y al grupo al que le inyectó un placebo y lo exponían ante el sonido, sí toleraba el choque eléctrico. Literalmente su cuerpo estaba produciendo opiáceos para poder tolerar el dolor que implicaba este tipo de situación. Esto es interesante porque el estímulo incondicionado ni siquiera era algo que causara dolor, solo era un evento estresante. Específicamente usaron una tarea que implicaba resolver un montonal de ecuaciones y problemas aritméticos en estudiantes que tenían una fecha límite para entregarlos. Entonces, el simple hecho de exponerlos a un estresor hizo que los estímulos asociados con ese estresor hicieran que su cuerpo produjera analgésicos y toleraran la situación. De nuevo, el sentido arácnido. De nuevo, el cuerpo intentando defenderse de una situación. Y de nuevo, el condicionamiento pavloviano fungiendo como un mecanismo de supervivencia que nos permite anticiparnos. En este caso, te mencionaba que el condicionamiento pavloviano no es lo que te dijeron que era, porque la noción que se tiene de esto es que dos estímulos se pegan y uno genera la misma respuesta que el otro. Pero hoy en día sabemos que no. Hoy en día sabemos que el condicionamiento pavloviano implica un estímulo que se vuelve predictor de otro y que hace que el cuerpo responda de forma anticipatoria. Las respuestas pueden ser simples, como salivar, o complejas, como respuestas motoras completas, o como producir algún tipo de sustancia para lidiar con la situación. ¿Ves por qué te mencionaba que tenemos un sentido arácnido? Si esto no te interesa, si estás pensando, esto suena interesante, me gusta, tenemos sentido arácnido, pero tengo muchas cosas que hacer. No me interesa saber que puedo producir analgésicos. Pues es importante que te comente algo, y es el hecho de que este tipo de respuestas anticipatorias no están implicadas solo en el hecho de tolerar el dolor. Están implicadas en un montonal de cosas, como por ejemplo en lo que sentimos cuando estamos a punto de consumir algún tipo de sustancia, como algún tipo de droga. Están implicadas en lo que sentimos cuando tenemos que lidiar con una situación sumamente difícil y que nos causa estrés. En este caso, por ejemplo, respuestas de miedo. Y por ahí del 2023, es decir, recientemente,
Beckers y sus colaboradores publicaron un estudio muy interesante en Nature, donde hablaban de cómo prácticamente cada aspecto de lo que implica un trastorno de ansiedad puede ser extrapolado a distintos fenómenos implicados en el condicionamiento pavloviano. En este caso, hay respuestas anticipatorias, en este caso, hay cierto tipo de cosas que evitan que puedas superar este tipo de trastorno, y en este caso pareciera que parte de lo que implica la efectividad de las intervenciones basadas en evidencia implica entender el condicionamiento pavloviano. Y parte de lo que implica la mejora de las personas que son expuestas a ese tipo de intervenciones implica trabajar con terapeutas que entienden lo que es el condicionamiento pavloviano. Si a ti te interesa saber un poco más de esto, si a ti te interesa saber un poco más sobre la ansiedad, sobre el condicionamiento pavloviano, sobre el sentido arácnido, o si quieres saber cómo entender esto puede evitar que tengas una congestión alcohólica, esto es totalmente cierto, pues entonces suscríbete, dale like, compártelo con tus conocidos, conocidas, haz lo que quieras, pero que la gente se entere que estas cosas existen, ¿sí? Nos vemos pronto, espero que tengas algo de qué hablar hoy y que puedas sorprender a tus amigos en la próxima cena que tengas. Nos vemos. Ok, este es un Anchor, como digo Anchor, que hay quien le dice Anchor, hay quien le dice Encore, hay quien le dice Encore. La realidad es que no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero es esa cosa que hacen los artistas cuando interrumpen un concierto y tocan la última canción, entre comillas, para después venir y hablar un poco más. Y me gustaría incluir un pequeño Anchor en este video, porque quiero que este video o podcast, si solo me estás escuchando, se vuelva un estímulo condicionado. Y quiero que Sci-Fi se vuelva un predictor de cierto tipo de consecuencias. Y en este caso, no es de gratis y no es cualquier consecuencia, sino que tiene que ver con algo basado en evidencia. Y es el hecho de que en el 2014 se publicó un estudio de Ruth Bernstein y sus colaboradores en el cual revisaron distintos obituarios, distintas biografías, distintas entrevistas y distintos libros donde hablaban sobre ganadores de premio Nobel, y los compararon también con biografías, obituarios, libros, etcétera, de otro tipo de científicos que formaban parte de la Royal Society o de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Y encontraron algo bien interesante, y es el hecho de que, para sorpresa de nadie, todas esas personas de la Royal Society, de ganadores de premio Nobel, miembros de la Academia Nacional de Ciencias, etcétera, tenían un alto IQ, para sorpresa de nadie, pero tenían otra cosa en común. Y es el hecho de que todas las personas, bueno, el grueso de las personas, no cada una de ellas, pero en promedio, las personas que habían ganado un premio Nobel tienen algo distinto de las demás personas que también tenían un IQ alto, que también les interesaba la ciencia, que también hacían estas cosas. Y no era la disciplina, y no era el trabajo duro, que sí lo tenían, pero eso también lo tenían los miembros de la Royal Society. Tenían algo distinto, y era que tenían hobbies, y específicamente tenían hobbies relacionados con las artes. En otro estudio encontraron que también hobbies relacionados con el deporte, y se ha ido encontrando que parte importante de lo que implica salud mental, y específicamente parte importante de lo que implica ser un ganador de premio Nobel, es tener intereses además de la ciencia. ¿Por qué? Porque uno, eso evita que pierdas la cordura. Dos, eso te inspira a tener buenas ideas. Como este es un proyecto basado en evidencia y todo lo que se dice aquí no está inventado, pues a mí me interesa esto, a mí me interesa compartirte esto, y como quiero que te ganes un premio Nobel, entonces voy a intentar fomentar un poquito al finalizar cada episodio que hagas algo que no sea científico.
En este caso, hoy te voy a recomendar dos cosas. La primera es una novela que es El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Esa es una novela de fantasía que leí hace muchos años y tiene que ver con todas estas cosas que ocurren en mundos de magia y de epicidad, ¿no? Hay una universidad de magia, hay sociedades secretas, hay peleas, hay dioses y hay muchas cosas. Y si quieres que me ponga un poco polémico para empujarte a leerlo, perdón, te puedo decir que es mucho mejor que Harry Potter. Te puedo decir que quizá el mundo que creó Patrick Rothfuss está al nivel de Game of Thrones o del Señor de los Anillos. Si esto no te ha convencido, va, entonces ve, léelo y si crees que es basura, pónmelo en los comentarios para saber que me equivoqué. Pero como aquí hacemos las cosas basadas en evidencia, pues sé un empirista y ponlo a prueba. Dad una leída y me dices qué tal. La segunda cosa que te quiero recomendar es que escuches el álbum In a Tidal Wave of Mystery de Capital Cities, que es una banda que prácticamente creo que tienen 2 discos, pero prácticamente solo sacaron este que te acabo de recomendar y nada, llevan toda una vida dando giras con ese disco. En una entrevista con el vocalista, él mencionó que no les interesaba hacer nueva música, que iban a hacer de vez en cuando les diera la gana, igual que este podcast, cuando nos da la gana lo hacemos, porque les interesaba más presentarse, les interesaba más tocar, convivir con la gente, que estar intentando sacar cosas nuevas. Sea lo que sea, sean flojos, sean personas que saben lo que quieren, sean personas que no les gusta componer, ese disco es una joya. Te recomiendo que lo escuches completo, sobre todo si quieres ponerte de buen humor y quieres bailar el día de hoy. Ahora sí, con esto finalizamos el episodio. No olvides suscribirte, no olvides compartir, no olvides poner algo en la caja de comentarios. No olvides contactar a tus amigos, hablarle a todo el mundo de esto y sobre todo impresionar a tus familiares en la próxima reunión que tengas para que les expliques qué es el condicionamiento pavloviano. ¿Sí? Nos vemos, cuídate mucho y estamos en contacto.